Soy María Elena García Torres y en esta ocasión les voy a hablar del psicoanálisis humanista de Erich Fromm. Erich Fromm decía, los pasos más importantes para llegar a concentrarse es aprender a estar solo con uno mismo. Antecedentes históricos y contexto. Durante su vida ocurrieron acontecimientos como Revolución Mexicana en 1910, Primera Guerra Mundial 1914, Guerra Civil Rusa 1917, Tratado de Paz de Versalles, Segunda Guerra Mundial 1939, bombardeos a Hiroshima y Nagasaki, finaliza la Segunda Guerra Mundial en 1945, construcción del Muro de Berlín 1961, movimiento social hippie en 1963, entre otros. Biografía de Erich Fromm. Erich Fromm nació en Frankfurt, Alemania, en 1900. Sus padres provenían de familias rabínicas. Fue hijo único. Su padre fue Naftali Fromm, hombre sobreprotector y poco disciplinado. Su madre, Rosa Krause, definida por el propio Erich como narcisista. Estudió psicología, sociología y filosofía en Heidelberg. Obtuvo su doctorado en 1922. Recibió influencia de Aristóteles, Spinoza, Marx y obviamente de Freud. Este es Fromm. Le sorprendió el ascenso de la ideología nazi. Fromm se interesó por la ética humanista. Se casó con Frieda Reichmann en 1926. Recibió gran influencia de Horney, con quien también estableció relaciones personales que terminaron en ruptura. Redactó libros donde intentó fusionar las ideas marxistas con el psicoanálisis. Murió en Suiza el 18 de marzo de 1980, víctima de un paro cardíaco. Aquí está el libro que hicieron juntos, Psicología de la Personalidad, de Karen Horney y Erich Fromm cuando fueron pareja. Principales aportaciones y su desarrollo. La función sociopsicológica de la religión. Para Fromm era importante porque es el consuelo para las privaciones que impone la vida. Es un estímulo para aceptar emocionalmente la situación de clase. Para la minoría dominante, alivio para los sentimientos de culpa de aquellos a quienes se oprime. Pretendió la transformación doctrinal del cristianismo. Para Fromm, los dogmas son expresión de los intereses en conflicto de grupo con diferentes intereses sociales y psíquicos. El psicoanálisis puede mostrar cómo la situación económica se convierte en ideología por la vía de los impulsos del hombre. También intentó mostrar compatibilidad entre psicoanálisis y materialismo histórico de Marx. Para Fromm, el superyo es la manifestación de la imposición social. La sociedad presiona al individuo a través de la familia, que se convierte en la agencia psicológica de la sociedad. Las dimensiones biológico-individualistas del modelo de Freud son reemplazadas por determinantes sociológicas según Fromm. Las necesidades insatisfechas engendradas en el individuo por la represión social pueden ser objeto de una transformación dinámica y racionalista y quedar subliminadas en el seno de cualquier ideología. Freud determina o termina frustrando la radicalidad inicial, convirtiéndola en una teoría de adaptación y resignación. Eso es lo que le critica Fromm. Y muestra también Fromm menosprecio por el positivismo.
Su humanismo es de mayor alcance que el de la teoría crítica. Fromm apuesta por las capacidades y posibilidades del hombre sin límites. Recibe la influencia de Kant en su teoría crítica, sobre todo en el intento de esclarecer la posibilidad de una fundamentación objetiva de la normalidad moral. Fromm redujo el complejo de Edipo a un problema de autoridad. El vínculo con la madre no es esencialmente sexual, según Fromm. La dependencia patológica de la madre se debe a factores no sexuales. Según Fromm, también hay un orden social matriarcal caracterizado por sentimientos de confianza optimista en el amor incondicional de la madre, un superyo más débil y mayor capacidad para el placer. El deseo incestuoso surge a partir del anhelo profundo de seguir en el seno materno o de volver a él. Eso decía Fromm. Para él, la familia es un espacio de confrontación en el que sus actores luchan por transformar las tendencias macroestructurales que una sociedad intenta imponerles. La noción de alienación estaba en la raíz de su nuevo enfoque. La base teórica de Fromm está basada en su concepto de carácter social. El carácter social es el núcleo esencial de la estructura del carácter común a la mayoría de los miembros del grupo y surge de la adaptación dinámica de la naturaleza humana a la estructura social. Ello se consigue a través de el sistema educativo y la familia. El inconsciente social de Fromm posee semejanzas con el inconsciente colectivo de Jung. Si no logra progresar hacia la libertad, el hombre utiliza varias formas colectivas de evasión, como la sumisión a un líder en los países fascistas, el conformismo compulsivo automático en nuestras democracias. Los mecanismos psicológicos de evasión de libertad son el autoritarismo, la destructividad y la conformidad automática. El nazismo, según Fromm, es la sumisión a un líder como forma colectiva de evasión del individuo aislado. La naturaleza humana como base para la conducta ética. La razón humana puede elaborar normas éticas válidas. La ética humanista, según Fromm, ha legado fundamentos de sistemas de valor basados en la autonomía y en la razón del hombre. La debilidad biológica del hombre provoca que surja dotado de nuevas cualidades, advertencia de sí mismo como entidad separada, capacidad para recordar el pasado, vislumbrar el futuro y denotar objetos con símbolos, su imaginación para llegar más allá del alcance de sus sentidos. Debido a estas cualidades, se ha roto en el hombre la armonía de la existencia animal. El hombre experimenta su vida como contradictoria. La salud mental, o sea, la personalidad organizada, se caracteriza por la capacidad de amar y de crear, por la liberación de los vínculos incestuosos con el clan y el suelo, por un sentimiento de identidad basado en el sentimiento de sí mismo como sujeto y agente de las propias capacidades, por la captación de la realidad interior y exterior a nosotros, es decir, por el desarrollo de la objetividad y la razón.
salud mental, bienestar, capacidades, funcionamientos y contribución social. En cambio, la desorganización de la personalidad, cuando hay algún trastorno o alguna molestia, tiene que ver con la actitud enajenada, determina del empleo del tiempo libre, su consumo está determinado por la industria que manipula su gusto. Principio de la no frustración, asociación libre y charla libre y debilitamiento de la razón. También hay un debilitamiento de la conciencia. Y Fromm dice que hay una nueva religión, máquina e idea de eficacia. El trabajo es un fin en sí mismo. El votante es enajenado. El hombre no puede anular las dicotomías, pero sí reaccionar a ellas según su carácter y cultura, para volver a reorganizar esa personalidad. La terapia consistiría en eso, en anular las dicotomías. La dicotomía de la vida y la muerte, la brevedad de la vida con la exigencia del individuo de lograr la plena realización de todas sus potencialidades. El hombre está solo por ser entidad única y consciente de su yo como entidad separada, y no puede soportar estar solo, desvinculado de sus semejantes. Estas dicotomías dejan al hombre insatisfecho y deben ser superadas según Fromm. La existencia humana está en un estado de desequilibrio constante e inevitable. Las necesidades del hombre son necesidad de relación, necesidad de trascendencia, necesidad de arraigo, necesidad de identidad, necesidad de una estructura que oriente y vincule. Ahí están las necesidades. Y se tienen que cubrir estas necesidades para que se equilibre la personalidad y sea una persona sana. Conclusiones. La obra de Fromm es una teoría con un corte eminentemente sociológico y con tintes importantes de la ideología marxista, en la que pretendió conjuntar o casar al psicoanálisis con esta corriente. Tiene matices interesantes en cuanto a la concepción de la persona. En un primer momento se deja atrapar por el psicoanálisis para después imprimirle su propio sello, alejándose considerablemente de las ideas freudianas, reinterpretando el psicoanálisis clásico con elementos sociales, hasta alcanzar un distanciamiento con las ideas de Freud. Logra reconceptualizar la psicología humana imprimiéndole su propia visión. Este alejamiento, lejos de demeritar la estructura de su teoría, le da más fundamento y la hace original en sus conceptos y en la manera como aborda los elementos de la psique humana, con mayor apertura y nuevos enfoques, así que introduce la alienación, la patología social e incluso el amor como elemento fundamental para resolver los problemas que enfrenta la humanidad, entre otros conceptos que tienen que ver no solo con la persona en su individualidad, sino con su propio contexto sociohistórico, del cual todo individuo es productor y producto a la vez, en una dualidad contradictoria que es necesario desentrañar para lograr una personalidad sana dentro de una posible sociedad también sana. El amor es la única respuesta sensata y satisfactoria al problema de la existencia humana, decía Erich Fromm. Reflexiones finales. Fromm permite una reflexión sobre la normalidad, haciéndonos pensar en que no son todos los del hospital psiquiátrico los enfermos.
ni somos todos los de la sociedad los sanos. De hecho, hasta habla de una sociedad enferma, alienada, habla de una patología de la normalidad, donde nadie puede presumir de tener una óptima salud mental. Porque curiosamente, cuando el hombre transforma al mundo, se transforma a sí mismo en una dialéctica compleja y contradictoria, donde conviven los contrarios en todo momento. Es así que cuando un ser humano destruye el mundo que lo rodea, contaminándolo, por ejemplo, como un boomerang se contamina a sí mismo, porque es parte de ese mundo al que lastima. Lo mismo ocurre cuando sucede lo contrario. Por eso no duda en ver al hombre como creación del propio hombre. Este trabajo fue tomado de Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea de Erich Fromm de 1964, editado en México por el Fondo de Cultura Económica, sexta edición. Hasta la próxima.